Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Cuarta parte. Supervivencia. 24. A hurtadillas. So pretexto de la colectivización y con el respaldo del poder sin cortapinzas de la milicia, los funcionarios del partido procedieron a despojar al pueblo de todas las propiedades imaginables. Esto sucedió sobre todo en el campo, donde los granjeros solían verse indefensos frente a cuadros rapaces. Fue una guerra de desgaste contra el pueblo, porque cada una de las nuevas oleadas de saqueo arrancaba de raíz la más leve esperanza de tener algún tipo de propiedad privada. En Xiangtan, Hunan, los lugareños recordaban 6 vientos del comunismo que habían soplado sobre las aldeas. El primero llegó en invierno de 1957 a 1958, cuando hubo que entregar para la acumulación de capital el dinero, la loza, la plata y otros objetos valiosos que pudieran tener. El segundo tuvo lugar en verano de 1958 con la llegada de las comunas. Un tercer viento se llevó por delante los casos, las sartenes y los utensilios de hierro, cuando la campaña del acero se adueñó de todo el país. Entonces, en marzo de 1959, todos los ahorros que se conservaban en los bancos del Estado quedaron congelados. Hacia el otoño de aquel año se relanzaron los grandes proyectos de irrigación y se confiscaron las herramientas y la madera. Finalmente, en primavera de 1960, un dirigente local puso en marcha un proyecto para montar una gran posilga y se quedó con los cerdos y los materiales de construcción. La mayoría apenas si podía hacer nada contra el pillaje declarado, pero no eran víctimas pasivas y muchos de ellos concibieron toda una serie de estrategias de supervivencia. La más habitual consistía en holgazanear en el trabajo y permitir que la inercia natural rigiera la conducta. Los altavoces bramaban exhortaciones al trabajo. Los carteles de propaganda glorificaban al trabajador modelo que superaba las cuotas de producción previstas, pero en la mayoría de los casos era la apatía la que reinaba en la fábrica. En una típica fábrica de Beijing, con 40 trabajadores, lo más normal era que en invierno hubiera media docena agachados en torno a la estufa para calentarse, mientras que otros se marchaban de la fábrica durante el día para hacer colas y comprar productos o para ver una película. Los cuadros no tenían medios para controlar a todos los trabajadores y castigar todas las faltas. Un estudio más exhaustivo del departamento de propaganda evidenció que en Shanghái la mitad de los trabajadores apenas prestaba atención a la disciplina de trabajo. Algunos llegaban varias horas tarde, otros pasaban el rato en charlas, unos pocos haraganes no hacían absolutamente nada y aguardaban la hora de comer. Muchos desaparecían antes de que terminara la jornada. Cuanto más se hundía el país en la hambruna, mayor era el absentismo. En 1961, cada uno de los trabajadores de Shanghái creaba un 40% menos de valor que en 1959, porque un número mayor de trabajadores producía menos. Naturalmente, la holgazanería era tan solo uno entre los muchos factores que provocaron el desplome de la economía, como hemos visto en el capítulo 18, pero en 1961 los trabajadores de las fábricas eran ya maestros en el arte de perder el tiempo. En 1959, muchos de los aldeanos que vivían en el campo tenían que trabajar durante todo el día sin comer. La apatía en el trabajo, además de ser una de las consecuencias de la desnutrición, era esencial para la supervivencia porque había que ahorrar toda la energía posible para llegar al final de la jornada. Los granjeros labraban los campos bajo la mirada atenta del cuadro que pasara en ese momento, pero tan pronto como éste se había marchado, soltaban las herramientas y se sentaban junto al camino, a la espera de que terminara su turno.
En algunas zonas rurales, las personas dormían durante toda la tarde y apostaban sus propios centinelas en intersecciones clave junto a los campos. Si los cuadros eran indulgentes, hasta la mitad de la población local conseguía escaquearse del trabajo. En algunas aldeas donde los mandos eran tolerantes, familias enteras se arrebujaban y dormían durante varios días seguidos. Hibernaban, literalmente, durante los meses de invierno. Algunos historiadores han interpretado el mercado negro, la obstrucción, la haraganería y el robo como actos de resistencia o armas del débil que los campesinos empleaban contra el Estado. Pero estas técnicas de supervivencia impregnaban todo el espectro social. Si se hubiera tratado de verdaderos actos de resistencia, el partido se habría derrumbado. En las condiciones de escasez de comida creadas por el régimen, muchas personas no tenían otra opción que ignorar las normas morales habituales y robar todo lo que pudieran. El robo era endémico, la necesidad y la oportunidad determinaban su frecuencia. Los trabajadores del transporte eran los que se hallaban en mejor posición para hurtar propiedades del Estado, porque millones de toneladas de mercancías pasaban por sus manos. En el muelle número 6 del puerto de Wuhan, más de 280 de los 1.200 empleados saqueaban sistemáticamente los trenes de carga mientras fingían trabajar en mantenimiento y reparaciones. En Houhot, Mongolia Interior, la mitad de los 864 mozos de cuerda de la estación de ferrocarriles robaban. El hurto de paquetes postales era habitual, y a menudo lo organizaban los propios miembros del partido. En la central de correos de Guangzhou, un grupo de 4 abrió más de 10.000 paquetes que iban al extranjero y se quedó relojes, bolígrafos, ginseng, leche en polvo, orejas de mar secas y otros regalos. Muchos de los bienes robados se vendían entonces en subastas a los trabajadores de correos. Los cuadros que tenían a su cargo la central de correos, más de un centenar de personas, participaban de todo el asunto. Los estudiantes robaban de la cantina. En 1960, la Universidad de Nanjing descubría 50 casos mensuales. En la escuela media de Huzhou, en un distrito llamado Yangning, que se encuentra a la salida de Nanjing, los pequeños robos entre estudiantes eran la norma. Era un estilo de vida que comenzaba con el robo de una simple zanahoria en la cocina. En las tiendas y los grandes almacenes del Estado, los cajeros manipulaban discretamente los recibos o incluso los falsificaban mientras sus colaboradores saqueaban las despensas. Xu Yishu, auxiliar de ventas de la tienda de la Amistad de Shanghái, manipulaba los recibos y añadía pequeñas cantidades de dinero que con el tiempo llegaron a sumar 300 yuanes. Una empleada de farmacia llamada Li Shandi confesó haber robado 1 yuan por día durante varios años, con lo que casi duplicaba su salario. Había más oportunidades de robo en las urbes, pero la necesidad reinaba en el campo, donde muchos granjeros tenían que sobrevivir a la hambruna por medio de la astucia. En todos los ciclos de producción, los aldeanos trataban de quedarse con una parte del grano que habían que entregar al Estado. El robo empezaba en el campo, antes incluso de que el trigo o el maíz hubieran madurado del todo. Los aldeanos recuperaban una práctica tradicional llamada chiking, comerse lo verde. Arrancaban discretamente las espigas que crecían en el campo, las pelaban y trituraban con las manos, y se comían crudo el grano cuando los milicianos no les veían. Esta práctica de comérselo antes de que madurase era más habitual en el norte, porque era más fácil esconderse entre las apretujadas hileras de maizales o en un campo repleto de espigas de trigo que en un arrozal. Por otra parte, el maíz es un cereal más duradero y pasa más tiempo en el campo, lo que facilitaba que se produjera también un número mayor de robos. La cosecha de otoño de 1960 estuvo a punto de esfumarse de ciertas comunas por culpa de estas prácticas. En Wangrao, Shandong, varias brigadas se llevaron el 80% del maíz antes de que madurase, y las cosechas de mijo y de judías verdes desaparecieron por completo.
En el distrito de Yaoxiang, también de Shandong, desapareció hasta el 90% de los cereales. Millares de incidentes similares acudieron a la provincia porque los milicianos locales golpearon hasta la muerte a muchos de los que hallaban comiendo en los campos. En Xuancheng, Anhui, la cosecha de campos enteros se esquilmó, como si hubiera pasado una plaga de langostas. Al recordar los años del hambre, el granjero Zheng Mu resumió la importancia del robo. Los que no podían robar, morían. Los que conseguían robar algo de comida, no. Una vez el grano se había trillado y embolsado, se le añadía agua para incrementar su peso y se vendía al Estado, con o sin la complicidad de los inspectores locales. Como hemos visto, tan solo en Guangdong, casi un tercio de 1,5 millones de toneladas de grano del Estado se resentían de un elevado contenido de agua, si bien no cabe duda de que las malas condiciones de almacenamiento contribuían a que se pudriera en el sur subtropical. Una vez el grano se vendía al Estado, quedaba expuesto a un sinnúmero de robos durante su transporte. En el distrito de Xinxing, Guangdong, se llegó a informar de 900 robos en 1960. Lin Si, barquero de Xinhe, llegó a robar media tonelada de grano en incontables ocasiones. Otros eran más prudentes y sustituían la comida robada con arena y piedras. Los transportistas de Guangzhou extraían el grano con un tubo de bambú y rellenaban de arena los sacos. En Gaoyao, Jiangsu, casi todos los encargados del transporte fluvial se quedaban el grano, cada uno de ellos una media de 300 kilos al año. Los guardias que tenían a su cargo los graneros del Estado robaban. En Shangyakao, en la frontera de Hebei y Mongolia Interior, una quinta parte de los guardias no eran honrados y a veces robaban con la complicidad de miembros del partido. La mitad de los guardias a cargo de los puntos de recogida del distrito de Qiuxiang eran corruptos. Uno se pregunta cuánto grano llegaría realmente a las mesas de la cantina después de que tantas manos se quedaran una parte. En Suzhou, los investigadores locales estimaron que cada kilo de arroz, tan solo la mitad llegaba a su destino final. Unos robaban en los graneros, otros hurtaban durante el transporte, los contables sustraían una parte, los cuadros confiscaban otra y los cocineros birlaban todavía otra, y con lo que quedaba se servía el cuenco de arroz en la cantina. Si los cuadros locales se conchavaban con los granjeros, podían aparecer prácticas colectivas de robo y engaño muy eficaces que resguardaban la aldea de los peores efectos de la hambruna. Algunos cuadros llevaban 2 libros de contabilidad distintos, uno con las verdaderas cifras de lo que había en la aldea y otro con números falsos para los inspectores de cereales. Esta práctica era habitual en varios distritos de la provincia de Guangdong. En el distrito de Xuan-en, Hubei, 1 de cada 3 contables falsificaba las cuentas. En el distrito de Chongyang, un secretario del partido tomó la iniciativa y declaró 250 toneladas a la comuna, pero apuntó 315 toneladas en el libro de contabilidad local. En junio de 1959, la oficina del Comité Provincial de Hebei concluyó, a partir de una discrepancia entre el volumen real de grano almacenado y el inventario oficial, que faltaban 160.000 toneladas, en buena parte como consecuencia de información falsa y contabilidad creativa. Había que ocultar los cereales, lo que no era fácil en medio de los feroces y a menudo sanguinarias campañas para sustraer el grano a los granjeros. Los equipos de inspección descubrieron uno de los alijos más grandes de Xiaoyang, Hubei, 60 toneladas de grano. En la comuna de Yitang se ocultaron 110 toneladas detrás de paredes falsas, en ataúdes y armarios roperos. Un registro de 15 viviendas en Wuluo descubrió 26 toneladas. En algunos casos, los dirigentes locales distribuían el grano inmediatamente después de la cosecha y apremiaban a los granjeros a comer todo lo que pudiesen antes de que llegaran los milicianos.
Por todo el país se dieron casos de dirigentes locales que distribuían grano discretamente a los granjeros. Así ayudaron a muchos de ellos a sobrevivir a la hambruna. En el distrito de Yixian-Hebei se distribuyeron en una sola comuna entre 150 y 200 kilos de grano cosechado por hectárea. En otros lugares, el descubrimiento de graneros secretos por parte de los equipos de inspección era algo habitual. En el distrito de Jiaohe, prácticamente todos los equipos tenían unos 750 kilos de grano escondido. El jefe de la comuna de Sunxi, cerca de Tianjin, se quedó 200 toneladas de semillas y lo explicó en términos bien simples. El grano del Estado es también el grano del pueblo, y lo que pertenece al pueblo también pertenece al Estado. En Hunan se descubrió que 23 distritos poseían un 5% o un 10% de grano por encima de lo que habían declarado y que en el total sumaban 36.000 toneladas. Uno de los casos más extremos fue Liuyang, donde se encontraron 7.500 toneladas en un registro exhaustivo de 30.000 graneros. Pero muy a menudo también era cierto lo contrario. En muchas de las aldeas los dirigentes locales preferían rebajar el consumo de grano antes que pedir ayuda a los escalafones superiores de la cadena de mando, porque temían que los vieran como haraganes que preferían mendigar antes que trabajar por unas cosechas más abundantes. Otra estratagema a la que recurrían los cuadros locales era la de pedir prestado a los graneros del Estado. En abril de 1959 se tomaron prestadas unas 357.000 toneladas en Hebei, a menudo bajo la presión de altos cargos del partido. El secretario del partido, Li Yansheng, de la comuna de Shungu, cerca de Tianjin, llamó al granero y solicitó un préstamo. Los empleados del granero los rechazaron de plano, y a continuación los visitó el hombre fuerte del lugar, que ejerció el poder que le otorgaba su posición. Si os piden un préstamo, lo concederéis, aunque no os lo pidan, lo concederéis igualmente. A partir de ahora, siempre que tengáis un problema, vendré yo a solucionarlo. Se acordó allí mismo un préstamo de 35 toneladas. Las unidades e instituciones de las ciudades también eran aficionadas a pedir préstamos sin ninguna intención de devolverlos. Una escuela media pidió grano para alimentar a sus estudiantes e incurrió en una deuda de 35.000 yuanes. Pero finalmente, al terminarse la comida, las personas se volvieron unas contra otras. Los aldeanos robaban a otros aldeanos, a sus vecinos e incluso a sus parientes. La mitad de los conflictos entre vecinos que surgían en Nanjing estaban relacionados con la comida porque unos se robaban a otros y algunos de los incidentes terminaban a puñetazos. Los niños y los ancianos eran los que más sufrían. Por ejemplo, una abuela ciega de la ciudad de Dangyang padeció el robo del poco arroz que había logrado adquirir con cupones de auxilio. En el campo, una fiera competición por la supervivencia erosionó gradualmente todo sentido de la cohesión social. En el pueblo de Liaojia, en las afueras de Changsha, los hurtos eran tan frecuentes que los desesperados cuadros tuvieron que decir a los granjeros que fueran a robar a otros pueblos y que si lo hacían así no sufrirían ningún castigo. Y una vez se hubieron disuelto los vínculos comunitarios en el campo, las familias se desgarraron por culpa de las peleas, las envidias y los conflictos. Una mujer recordaba que su suegra solía dormir con todos los cupones de comida dentro de una bolsita atada al cuello. Una fría noche de invierno, un sobrino había cortado el cordel y le había robado los cupones, que acabó intercambiando por golosinas. La mujer murió varios días más tarde. Las comunas, los pueblos, las familias, todos servían de tensión y resentimiento, porque la hambruna arrastró a vecinos, amigos y parientes a enfrentarse los unos con los otros. Como observó un funcionario del Estado durante la distribución de la cosecha veraniega en Hubei, entre el Estado y los colectivos, entre las brigadas, entre los individuos, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y en el centro, en todos los niveles hay disputas.
Estallaba la violencia y las riñas en torno a las cosechas dividían unidades y equipos. Los aldeanos se enfrentaban por la comida y a veces se empleaban palos y cuchillos. En el distrito de Yingshan, Hubei, 2 hombres pobres fueron sorprendidos mientras robaban mijo. Ambos murieron ahorcados en un árbol. Durante la hambruna, las ganancias de uno eran pérdidas para otro, aun cuando pudiera parecer que los pequeños robos se llevaban a cabo contra un estado impersonal. En la cadena de distribución siempre había quien pagaba por ello. En el distrito de Shuangwei, Yunnan, cierto número de dirigentes de aldeas hinchó las cifras de las entregas de cereales de diciembre de 1958, destinados a alimentar a 80.000 trabajadores del ferrocarril. Sobre el papel, cada uno de los trabajadores había de recibir una cantidad de calorías suficientes, pero no se había contado con que las entregas de cereales de las aldeas vecinas no satisfarían lo previsto en el plan. Los trabajadores del ferrocarril, granjeros corrientes reclutados en el campo, pasaron varios días sin comer y unos 70 murieron antes de que finalizara el mes. Por todo el país, la colectivización radical creó condiciones de carestía extrema en las que la supervivencia de unos exigía que otros murieran de hambre. A la postre, las políticas destructivas que se ordenaban desde arriba y las actuaciones encubiertas con que se sobrevivía en la base se combinaron para arrastrar al país entero en la catástrofe. En el campo golpeado por la hambruna, a menudo costaba distinguir entre lo que era defensa propia y lo que era autodestrucción. Pero, en todo caso, quienes más sufrieron fueron los débiles, los vulnerables, los pobres.